Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. A 3,5 kilómetros de la línea de meta, en pleno ascenso, y bajo una tormenta feroz que transformaba cada curva del bosque del Palatinado en una trampa helada, Isaac del Toro apretó los pedales con una violencia salvaje. El líder, Luis Barré, simplemente no pudo seguirle el paso. Solo hubo un hombre en todo el pelotón con la capacidad física y las agallas para aguantarle la rueda, Giulio Pellizzari, el mismo joven prodigio italiano que en la Tirreno Adriático de esta temporada terminó tercero mientras Isaac se coronaba campeón absoluto. Hoy los dos volvieron a verse las caras en la montaña, pero el resultado volvió a ser un monólogo del Azteca. Isaac del Toro es virtualmente el nuevo campeón del Tour de Alemania 2026. Y no hay que esperar a mañana para afirmarlo, con 52 segundos de ventaja en la clasificación general y con solo 3 segundos de bonificación disponibles en toda la etapa de cierre. Tendría que caer un meteorito sobre el asfalto germano para que este título se le escape de las manos. Hoy te voy a contar 3 cosas fundamentales. La primera, cómo el mexicano leyó la etapa reina con una precisión matemática que ningún director deportivo rival fue capaz de anticipar. La segunda, por qué Pellizzari fue el único ciclista de todo el lote capaz de resistir su ritmo y lo que ese duelo dice sobre el futuro de ambos en el World Tour. Y la tercera, la más importante de todas, la dimensión histórica de lo que ha afirmado Isaac esta semana en territorio europeo. Si te gusta el ciclismo contado sin rodeos, con las planillas oficiales sobre la mesa y sin inventar datos, suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos como este. Mañana cerramos la cobertura y aquí vas a tener el análisis definitivo. Gracias por ver mi video completo. Para entender la magnitud astronómica de la exhibición de hoy, hay que poner las cartas sobre la mesa, repasar exactamente cuál era la situación táctica cuando el pelotón tomó la rampa de salida esta mañana en Herxheim. Isaac del Toro partía a solo 6 segundos de distancia respecto al maillot azul de líder que vestía el francés Louis Barré. 6 segundos que en una etapa llana podían parecer un margen respetable, pero que hoy, en el día de la gran etapa reina, representaba una tentación absoluta para un escalador puro de la talla del ensenadense. El libro de ruta presentaba un trazado rompepiernas de 170 kilómetros entre Herxheim y la meta en Bad Dürkheim, acumulando más de 3.000 metros de desnivel positivo acumulado. El recorrido incluía 2 pasos durísimos por el Kalmit, el puerto más imponente del bosque del Palatinado, y un circuito final con el temible muro de Annaberg, que debía escalarse en 2 ocasiones antes de cruzar la línea de llegada, con jugosas bonificaciones de tiempo esperando en la cumbre. Era la única jornada de alta montaña real de toda la semana, la última trinchera de Barré para intentar defender la camiseta azul y la oportunidad de oro para el Toro de atacar en el terreno que verdaderamente le pertenece. La jornada comenzó bajo un cielo totalmente cerrado y una lluvia incesante que no dio tregua desde el primer minuto. Como suele ser habitual en las jornadas de gran desnivel en el ciclismo europeo de alta competición, una fuga temprana intentó probar suerte en los primeros compases del día, buscando acumular minutos antes de que los equipos de los favoritos aceleraran el paso. Sin embargo, el UAE Team Emirates y el Visma Lease Bike asumieron el control total del lote principal desde muy temprano, manteniendo a los escapados bajo una correa muy corta. A falta de 57 kilómetros para la meta, la aventura de los fugitivos fue neutralizada por completo, dejando el destino de la carrera en manos del grupo de los elegidos. A 98 kilómetros de la meta, cuando el pelotón comenzaba a afrontar las primeras rampas de consideración y la fatiga acumulada durante toda la semana empezaba a seleccionar a los más débiles, Louis Barré intentó tomar la iniciativa. El líder francés se colocó al frente de un reducido grupo de 10 corredores, imponiendo un paso severo para desgastar a los escaladores antes de llegar a los puertos decisivos. La maniobra de Barré era estratégicamente lógica desde el punto de vista táctico. Como corredor de perfil clásico y de fuerza, su única opción de salvar el maillot azul consistía en mantener el grupo bajo control, evitar los ataques explosivos a distancia y llegar a los kilómetros finales con la menor desventaja posible. Pero entonces, el clima endureció el escenario hasta límites insoportables.
La lluvia moderada se convirtió en un aguacero torrencial de esos que transforman el asfalto en un espejo traicionero y convierten cada descenso técnico por el bosque en una ruleta rusa de vida o muerte para cualquier ciclista que intente mantener la velocidad al límite. Las carreteras del bosque del Palatinado, que en condiciones normales ya son técnicas y exigentes, se transformaron en un circuito de máxima tensión. El pelotón redujo la velocidad en los descensos, los corredores se cerraron en formaciones compactas y la lluvia pasó de ser un factor climático a ser el protagonista absoluto de la etapa. En medio de ese panorama de cautela y temor a las caídas sobre el asfalto brillante, el veterano portugués Nelson Oliveira del Movistar Team aprovechó un instante de atención dividida en el pelotón para saltar en solitario. Oliveira, un rodador de enorme experiencia en grandes vueltas europeas capaz de sostener pasos elevados en terreno ondulado, llegó a acumular más de un minuto de ventaja sobre el grupo de favoritos. Una apuesta arriesgada en el momento más caótico del día, cuando nadie en el grupo quería quemarse persiguiéndolo en los descensos mojados, y que estuvo a punto de llevar al portugués mucho más lejos de lo que cualquiera anticipaba. Lo que ningún equipo rival había calculado del todo bien era el plan maestro que venían tejiendo el UAE Team Emirates y su joven estrella mexicana. Detrás de la aparente calma en el lote de los favoritos, la escuadra emiratí venía preparando el terreno de forma silenciosa, pero implacable. Guardaron a sus mejores piezas para el tramo clave, monitorearon las distancias con la fuga de Oliveira y esperaron con paciencia el punto exacto de la montaña, donde la pendiente hiciera el trabajo de selección natural, preparando el escenario para que Isaac del Toro asestara el golpe definitivo. La carrera, a pesar de la arriesgada apuesta de Nelson Oliveira en cabeza de carrera y de la aparente calma que reinaba en el grupo perseguidor, el verdadero terremoto táctico estaba a punto de desatarse en las rampas más exigentes del recorrido. A falta de 3,5 kilómetros para la línea de meta, en la mítica subida de Rothsteig, el UAE Team Emirates puso en marcha la operación de asalto definitivo para destrozar la clasificación general de la Vuelta a Alemania. El potente rodador germano Nils Politt colocó a Isaac del Toro perfectamente posicionado en la primera línea del grupo, justo antes de ingresar al tramo más empinado de la ascensión. Acto seguido, el portugués Antonio Morgado aceleró el ritmo de manera salvaje, estirando la fila de corredores hasta el punto de la ruptura total y agotando las pocas reservas que les quedaban a los gregarios de la escuadra del Visma. En cuanto Morgado se apartó y abrió paso en la carretera, el ciclista de Ensenada lanzó su estocada definitiva. No se trató de una aceleración progresiva o un cambio de ritmo para tantear la respuesta del líder. Fue una explosión de potencia pura en el momento exacto, en el kilómetro exacto y con la pendiente jugando a su favor. Del Toro se despegó del asfalto con una violencia desbordante, cambiando de ritmo con una facilidad pasmosa que dejó al resto de los favoritos mirándose las caras mientras la brecha comenzaba a abrirse metro a metro bajo la lluvia torrencial. Luis Barre intentó responder con la desesperación de quien ve cómo se le escapa el título de su vida. El francés del Visma no se rindió sin pelear, se exprimió a fondo sobre el manillar tratando de cerrar la distancia, pero la diferencia de nivel entre la aceleración del Azteca y la capacidad de respuesta de Maillot Azul no era una cuestión de piernas en un mal día, sino una evidente diferencia de categoría en la alta montaña. Barré tuvo que soltar la rueda de Isaac, ceder ante el ácido láctico y contemplar desde la distancia cómo el ensenadense se alejaba de forma imparable en la oscuridad del bosque del Palatinado. Sin embargo, cuando todos daban por sentado que Del Toro se marcharía en una cabalgada completamente en solitario hasta la meta, ocurrió el movimiento que nadie en las transmisiones internacionales anticipó. Desde las posiciones traseras del grupo perseguidor, el italiano Giulio Pellizzari, joven figura del Red Bull Bora-Hansgrohe, lanzó un contraataque descomunal. Pellizzari, que venía guardando fuerzas de manera inteligente durante el desgaste previo, superó a un colapsado Barré y se lanzó a la cacería del mexicano con una determinación impresionante. Pellizzari no solo logró engancharse a la rueda de Del Toro tras un esfuerzo agónico, sino que juntos alcanzaron rápidamente al veterano Nelson Oliveira, formando un trío de cabeza de altísima velocidad. Los tres corredores entendieron de inmediato la situación de carrera y colaboraron en relevos perfectos para abrir el mayor espacio posible sobre el grupo del golpeado Luis Barré antes de afrontar los kilómetros finales.
Con Barré definitivamente descolgado y el grupo perseguidor cediendo terreno a marchas forzadas, el trío de cabeza acumuló una ventaja que superó holgadamente el minuto de diferencia. Con cada kilómetro recorrido bajo la lluvia persistente del bosque del Palatinado y con cada metro de asfalto mojado que dejaban atrás, la clasificación general del Tour de Alemania iba tomando una forma completamente diferente a la que tenía cuando los corredores tomaron la salida por la mañana en Erxheim. El duelo de hoy entre Del Toro y Pellizzari no fue un cruce fortuito del destino. Para entender la profundidad de lo que estaba ocurriendo en esas carreteras alemanas, hay que recordar que ambos ya se habían enfrentado mano a mano en la Tirreno Adriático de esta misma temporada. En aquella mítica carrera de los dos mares, Isaac Del Toro se proclamó campeón absoluto de la clasificación general, mientras que Pellizzari finalizó en el tercer lugar del podio. El italiano conocía de primera mano el ritmo asfixiante del mexicano en los puertos, su estilo de ataque demoledor y el instante preciso en que el azteca decide cambiar el ritmo para sentencia la carrera. En la jornada reina de este Tour de Alemania, cuando llegó el momento decisivo en Rottsteig, Pellizzari fue el único corredor en todo el pelotón que encontró las piernas y el coraje para responder a un ataque que nadie más pudo seguir. No lo hizo para disputarle el liderato general al mexicano, algo imposible por el margen acumulado desde el inicio, sino para convertirse en el único testigo de altura de una exhibición que ya estaba escribiendo el capítulo más glorioso de toda la semana en territorio europeo al ingresar a los últimos 3 kilómetros de la competencia, con el veterano Nelson Oliveira cediendo terreno al paso devastador de los dos jóvenes talentos. El desenlace de la etapa reina quedó reducido a un mano a mano electrizante entre Isaac Del Toro y Giulio Pellizzari. A pesar de llevar la enorme responsabilidad de consolidar el liderato virtual sobre sus hombros y de haber realizado el desgaste principal para distanciar a Luis Barré por casi un minuto, el ciclista de Ensenada no se guardó absolutamente nada para la llegada. Mantuvo un paso implacable en el segundo paso por el muro de Annaberg y encaró el tramo final con una determinación absoluta. En los últimos 200 metros sobre la recta de meta mojada en Bad Dürkheim, Del Toro lanzó un sprint majestuoso que dejó completamente sin respuesta al escalador italiano. El mexicano cruzó la línea de llegada alzando los brazos al cielo con un tiempo oficial de 4 horas, 12 minutos y 35 segundos, adjudicándose una victoria de etapa monumental y sumando los 10 segundos de bonificación correspondientes al ganador de la jornada. Pellizzari cruzó en la segunda posición a solo 2 segundos de distancia, reconociendo con la mirada la absoluta superioridad del pedalista azteca en el terreno de montaña. Casi un minuto después de la llegada del azteca, con el rostro desencajado por el sufrimiento físico y la camiseta azul completamente manchada de barro, Luis Barré cruzaba la línea de meta en la casilla 14, cediendo 52 segundos netos en la clasificación general más las bonificaciones disputadas en la cumbre. La humillación táctica y física sobre el corredor del Bismalicia Bike va a total. El maillot azul de líder cambiaba de dueño en la jornada más exigente de la semana para posarse definitivamente sobre los hombros del prodigio mexicano. Con solo una etapa restante en el calendario de la Vuelta a Alemania 2026 y una ventaja aplastante de 52 segundos en la tabla acumulada, Isaac Del Toro dejó la competencia totalmente sentenciada. El trabajo colectivo del UAE Team Emirates y la lectura táctica del ensenadense en la subida a Rottsteig transformaron una desventaja de 6 segundos en un dominio absoluto que pasará a la historia del ciclismo latinoamericano en Europa, lo que ha conseguido Isaac Del Toro esta semana en territorio germano trasciende por completo el resultado de una simple carrera por etapas. Pasar de la tensión constante en el asfalto mojado de las primeras jornadas a ejecutar una remontada quirúrgica basada en la inteligencia, el cálculo de las bonificaciones intermedias y una exhibición de fuerza bruta en la alta montaña demuestra la madurez competitiva de un corredor llamado a marcar una época en el ciclismo internacional. A su joven edad, el prodigio de Ensenada ha dictado una cátedra de cómo se gana una competencia de prestigio enfrentando a las estructuras más poderosas del World Tour. Con 52 segundos de ventaja a su favor y solo una etapa de trámite llano por disputar antes del paseo final, el Tour de Alemania 2026 ya reposa virtualmente en sus vitrinas.
El ciclismo mundial no tiene más remedio que rendirse ante la evidencia. México tiene en sus filas a uno de los ciclistas más completos, agresivos y determinantes de la actualidad. La actuación de hoy en el Bosque del Palatinado no solo liquida la clasificación general de esta prueba, sino que envía un mensaje contundente a todos los jefes de filas del circuito internacional de cara a las grandes vueltas que se aproximan en el calendario. Del Toro no le teme a la lluvia, no se rinde ante la inferioridad numérica y posee un cambio de ritmo en la montaña que muy pocos ciclistas en el planeta pueden resistir cuando la carretera se pone empinada. Te dejo la pregunta sobre la mesa para que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que esta victoria en el Tour de Alemania confirma que Isaac del Toro está listo para pelear el podio en la próxima gran vuelta del calendario o consideras que todavía debe pulir detalles tácticos con su equipo? Te leo abajo. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos como este. Gracias por ver mi video completo.